todos, especialmente gracias por asistir, especialmente a Juan y a Lorena por desplazarse hasta aquí. Es un placer para mí dar comienzo a este territorio común de la mano de la Fundación Manuel Alcántara, a la que nos une sin duda una larga trayectoria de colaboraciones juntos, y sobre todo cabría resaltar el premio de poesía Manuel Alcántara que hacemos de mano de ellos y del Ayuntamiento de Málaga, que es el que dota la mayor dotación, si no me equivoco, a nivel nacional a un solo poema, de la que estamos orgullosos de formar parte. Como algunos saben, Manuel Alcántara era patrono de nuestra fundación y también tenemos ese orgullo, ¿no?, en nuestro haber. Siempre lo recordaremos y estamos muy orgullosos de ese hecho. Esta colaboración es una de tantas que no hace sino reforzar el compromiso que la Fundación Unicaja tiene con el mundo de la cultura y especialmente con el mundo de la literatura. Espero que disfrutéis mucho de esta tarde, de este encuentro, y sin más dilación, yo tengo poco que aportar. Doy paso a Antonio Pedraza, director de la Fundación Manuel Alcántara, y muchas gracias por parte de la Fundación Unicaja. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por asistir. Gracias, Ana, por la introducción. Nosotros estamos orgullosísimos de participar con Unicaja en un evento más. Tú has comentado el premio de poesía, también tenemos el premio de periodismo deportivo que se inició el año pasado y que se entrega ahora a principios de diciembre. Es otra iniciativa más que llevamos con Unicaja. Entonces esta es la tercera, es nueva y además es muy ambiciosa. Nosotros pretendemos que por ahí pasen las figuras más importantes del periodismo y de la literatura nacional. Es una cosa significativa que la empezáis vosotros, porque estamos iniciando lo que nosotros llamamos algo recurrente, un evento que va a ser recurrente año a año y que este es el primer año en que se celebra. Queremos darle de una forma expresa, Ana, que le transmitas las gracias a Unicaja por colaborar una vez más con la Fundación Manuel Alcántara. Unicaja siempre ha sido muy altruista con nosotros, siempre nos ha apoyado, y la verdad es que iniciar un evento más con y además con el ánimo y la fe que tenemos en que se prorrogue a lo largo del tiempo, pues es una satisfacción, una auténtica satisfacción para la fundación nuestra. Entonces, nada más, queremos darle la palabra a Pablo Aranda, que es el que organiza estos eventos, el que tira de vosotros, el que hace que estos eventos tengan categoría, porque la categoría se la dan los ponentes, no otros, y que os va a presentar, lógicamente, como bien merecéis. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Yo quería darle las gracias a la Fundación Unicaja por colaborar, por hacer este acto en común con la Fundación Alcántara, y sobre todo agradecer a Lorena Maldonado y a Juan Soto Ibar que hayan aceptado la invitación para venir aquí y iniciar este ciclo de territorio común, un territorio que es el de las letras, con unas lindes que no siempre están claras entre lo que es, pues, puede ser novela o periodismo, y ellos bien lo saben. Soy el último que habla antes que ellos y voy a ser breve, con lo cual no los voy a presentar como se merecen, pero sí decir que Lorena Maldonado es la jefa de cultura del Español y además tiene una columna en el Español que les recomiendo que lean si no lo hacen, y bueno, junto con Juan Soto Ibar, yo creo que contribuyen a incendiar un poco las redes, pero ellos creo que las incendian de buena manera, y son los incendios que no siempre va gente a apagarlos, sino a contribuir a que crezcan más. Juan Soto Ibar tiene una columna es periodista, tiene una columna en el Confidencial, también en el periódico de Cataluña, y es ensayista, ha publicado diferentes ensayos. El primero creo que fue Tengo un abuelo rojo y el otro es facha. Siempre me confundo al decirlo, seguro que he trabucado una palabra, pero algo así. Y el último, que es el Arden las redes, por eso hacía el juego de lo de los incendios de las redes, que ha sido un fenómeno editorial y creo que muy oportuno. Como novelista, pues ha ganado el premio Ateneo Joven de Sevilla, y con su última novela, que la publicó hace unos cuantos meses, no hace demasiado, en 2018, Crímenes del futuro, que la publicó
una editorial de Barcelona, Candaya, que es exquisita y que creo que el mero hecho de publicar ahí ya es garantía. De ello yo resaltaría la frescura, la falta de prejuicios, que en estos tiempos que corren, en el que lo políticamente correcto es un corsé tan rígido, pues se agradece que haya personas como Lorena Maldonado y como Juan Soto Ibars, pues que lo rompan y que digan lo que consideren oportuno, sabiendo que muchas veces o casi siempre no va a gustar, y mucho menos a todos. Pues muchas gracias y les dejo con Lorena Maldonado y Juan Soto Ibars. Bueno, muchas gracias por invitarnos a todos. Yo quiero hablar de Juan básicamente porque el novelista es él. O sea, yo tengo poco que decir en ese sentido, pero en cuanto a la relación entre periodismo y literatura, creo que es importante decir que las universidades de periodismo se encargan de quitarte el deseo de escribir o la afección literaria, ¿no? Siempre me han dado un poco de rechazo esto de las 5 W, porque parece más un informe policial que otra cosa, ¿no? A lo que nos enseñan, ¿no? Durante esos años de carrera, y los que tenemos cierto gusto por el lenguaje a veces nos sentimos un poco aplastados, ¿no? De todos modos, yo creo que es importante reivindicar la mirada del periodista, porque al final la sucesión de hechos en un mundo de competencia como es ahora también digital la tiene cualquiera, ¿no? Pero la mirada debe ser tuya, ¿no? Y con ello también el lenguaje que practicas. Yo creo que tanto a Juan como a mí nos gusta el periodismo de batalla y también la literatura de batalla, pero creo que al primero se le tiene que exigir siempre que tiene que ser combativo y la literatura no. O sea, debería ser por lo menos también un espacio como de reflexión o de búsqueda de quién es el ser humano, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? tan amplio y tan universal? Yo me siento más cerca de la crónica y de la columna en este sentido, en el que ya hemos superado como la idea de que la objetividad existe, ¿no? Una vez que hemos abandonado un poco esa ficción, o yo por lo menos, me apetece más pues esa mirada a lo mejor un poco más personal en el detalle, o que busca los porqués de las cosas y que no se limita como a describir de forma superficial. De todos modos, yo creo que el periodista de forma inevitable escribe desde su género, desde su clase social y, por supuesto, muy atrapado por la línea editorial del medio en el que trabaja. Sin embargo, quiero creer que, a pesar de los tiempos de buenismo y de corrección política, el escritor debería aspirar a ser libre y a buscar esa universalidad, ¿no? Que a lo mejor de la que el periodista no puede, tiene que deshacerse casi siempre. Hay la intelectual y ensayista Siri Husband que me encanta, decía justo eso, ¿no? Que somos seres imaginativos y que en la literatura pues tenemos que aspirar a la universalidad. Que ella decía, yo soy una mujer pero contengo hombres dentro, hay otras personas que están dentro de mí y es lo que quiero sacar en mis libros, ¿no? Esto de aspirar a ser Shakespeare, que al final no conseguimos, ¿no? Es algo infértil. También siento que hay una responsabilidad social en el periodismo, ¿no? Que tampoco debería existir en la literatura. Y eso también quiero hablar con Juan. No sé si hemos perdido, incluso en el arte, como el espacio más libre de todos, donde poder soltar todo lo incorrecto, ¿no? E incluso lo ilegal. Porque parece que ahora se busca como una ejemplaridad muy exhaustiva, es muy exigente incluso en los libros, o se busca como una literalidad entre lo que escribe el autor y quién es el autor, ¿no? De hecho, Juan tiene una novela, que luego hablaremos de ella, que el protagonista es un violador, es un hombre que ha violado, y seguro que alguien, es un poco antiguo, pero si saliese hoy dirían, ¿qué quieres decir, Juan? Es que estás pensando en violar a alguien, ¿no? Se busca como esa literalidad extrema. Y el otro día leía que Netflix ahora se ha comprometido a que no salga gente fumando en sus películas o en sus series a partir del año que viene. Me pareció aterrador porque me parece que infantiliza mucho, en este caso, el espectador, pero estamos infantilizando al lector cuando no podemos hablarle de violencia o de sexo o de dolor o de drogas, ¿no? Cosas que no tienen que traerse al plano de la realidad, pero que nos sirven inevitablemente para explicar la vida y explicar nuestros claroscuros. Y es importante que a veces el lobo sea quien se come a Caperucita, ¿no? Porque la vida no es perfecta, ¿no? Y los finales felices sabemos que quedan un poco lejos de la realidad. Y ya por último, decir que yo creo en el periodismo intencional, el que tiene
una vocación de cambiar la realidad y lo concreto, pero quiero creer que la literatura es más ambiciosa en ese sentido y que al final a un libro que te ha cambiado la vida vuelves a los 30 años, pero al artículo o al tema sobre los seres, ¿no? Sobre algún tipo de corrupción, se te va a olvidar. Quiero decir, al final el periodismo no te edifica tanto, yo creo que no te edifica tanto como lo consigue la literatura. Y para empezar a plantear la primera pregunta, Juan, lo bueno bueno, la verdad es que como en el periodismo hay muchos escritores frustrados, ¿no? Pero luego hay una gran cura de humildad saber que tu texto mañana va a ser papel mojado, o sea, no le va a importar a nadie y nadie se va a acordar. Entonces está como esa sensación de que todo es muy breve y que las glorias son muy efímeras. Por eso quería preguntarle a Juan cómo valora él a la hora de elegir el gran tema de la novela, ¿no? Esto que pretende que trascienda, que es lo que casi nunca conseguimos con los artículos. Has dicho muchas cosas que quiero comentar. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por desafiar al frío malagueño, que creo que es una cosa bastante temible. Muchas gracias por invitarme, por traernos aquí a los dos. La pregunta de cómo se elige el tema para la novela, claro, con muchas otras cosas que has dicho antes, la tengo que introducir, la respuesta, claro. Por favor. Yo creo que la novela, ahora mismo la literatura, está en un momento incoherentemente bajo en el mundo civilizado, vamos a decir. Estamos devorando historias más que nunca, estamos yendo a que nos cuenten historias continuamente, tanto a los medios de comunicación como a Netflix, como a YouTube. Nos gusta oír a gente contándonos historias y nos da igual que las historias sean verdad o mentira, nos importa más que nos conmuevan, que nos atrapen. Le estamos pidiendo eso a muchas artes distintas, ¿no? Y sin embargo las novelas no se leen, las novelas ya no se leen. Se leen algunas, y se leen mucho algunas, pero el resto de novelas no se leen. Casi nadie puede decir 10 escritores menores de 40 años en una sala con gente. Yo hago a veces este experimento. Y me llama la atención porque hay como muy buenos escritores de menos de 40 años en este momento en España. Hay unos escritores geniales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué las novelas no se leen? Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Por qué si estamos tan ávidos de historias, si cada serie de Netflix, una serie te lleva más tiempo que leer una novela, ver una serie entera? Y estamos dispuestos a esa entrega, pero no estamos dispuestos a la entrega otra de leer una novela a solas en casa. ¿Qué está pasando? La novela yo pensaba que era una forma de contar historias, pero es una forma de contar historias muy particular. Es una forma de contar historias que es enemiga del ruido. Y estamos en una época de ruido. Y en una época de ruido se pueden contar muy bien historias. Se pueden contar en un concierto de rock duro, ahí te están contando también historias. Se pueden contar en una serie de superproducción, en una serie más pequeñita, en una película, etcétera. Pero nos cuesta mucho encontrarnos con las historias en un ámbito de silencio. Entonces, cuando se elige el tema de una novela, hay que tener en cuenta que el compromiso que estás estableciendo desde que empiezas a escribirla con el lector es un compromiso de silencio. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no vale cualquier tema para una novela. Una novela... Yo tengo dos tipos de novelas. Tengo novelas literarias, que son dos, y tengo novelas más, no voy a decir comerciales porque no vendieron un carajo, pero voy a decir dos novelas más parecidas a las series, ¿no? De trama. Yo creo que ahora mismo las novelas de trama, salvo que hayas conseguido una serie, salvo que seas Stephen King o alguien así, no tienen mucho sentido, porque eso te lo está dando la cultura audiovisual. Entonces, elegir tema de novela se ha convertido en una especie de ejercicio de introspección. Los temas de la novela son... el esfuerzo que exige escribir una novela desde la página 0 hasta la página 300 o 200 o lo que sea, exige que ese tema sea realmente importante para ti. Y para tú encontrarte con ese tema tienes que huir del ruido. Entonces, lo más difícil ahora para escribir una novela a alguien que se dedica como yo a la prensa es encontrar ese espacio monacal y silencioso en el que puedas hacer las preguntas adecuadas sin que se te meta el ruido
con este aparato en el despacho. Yo creo que el reto es encontrar un canal de silencio en medio de todo este ruido. Y las buenas novelas que estoy leyendo han conseguido establecer ese canal de silencio. O sea, tú coges una buenísima novela como por ejemplo las de Guillermo Aguirre, alguna de Isa de la Cruz, o sea, coges una novela que es de verdad una novela buena y te das cuenta de que lo que ha conseguido ese autor y no han conseguido otros que hay alrededor es establecer un canal de silencio contigo. No necesitas estar haciendo otra cosa a la vez. En cuanto a lo que decías de las ventas, porque parece que siempre da la sensación de que los bestsellers o los libros que tienen mucho éxito en ventas son malos o son literatura barata o para un público tal, y sin embargo una columna cuando tiene muchos lectores es una buena columna, ¿no? Porque de repente ha generado un debate social, porque hay como ese snobismo o quizá esa envidia, ¿no? Incluso dentro de la propia industria literaria hacia los libros que venden mucho. Porque la envidia, o sea, a ver, hay que partir de la base de que los críticos muchas veces son novelistas fracasados. Todo el mundo es novelista fracasado. Sí, pero los críticos literarios sobre todo. Muchas veces el crítico literario es un periodista que se siente poco valorado. Segundo, porque también es una cosa muy española. Si algo vende, el núcleo de snobs, de lectores cultos y eso, pues sienten que es malo. Yo soy un defensor acérrimo de Stephen King. O sea, yo puedo coger 3 páginas de Stephen King. Lo he hecho algunas veces. Cojo alguna página de Stephen King, le hago una foto, la pongo y digo que es France, no digo que es algún autor así, Philip Roth, y se lo creen. Se lo creen. Es muy irregular Stephen King, ¿no? Pero tiene novelas que son absolutamente magistrales. ¿Qué pasa con el hecho de vender? Que yo creo que esto sí que los de mi generación lo hemos vencido. Como no esperamos vender, yo tenía una oferta para publicar la novela que publiqué en Candaya, que es una editorial pequeña, en un grupo grande, y para que se publicara así para vender en las estaciones. Pero yo me gano la vida con el periodismo, entonces no me hace ninguna falta. Creo que en la generación mía sí que hay un poco menos de envidia por los que venden mucho y un poco más de tranquilidad, porque como partes de la base de que nosotros somos las ratitas que hay después de la caída del meteorito que matan los dinosaurios. Ya no aspiras a ser un dinosaurio, ya sabes que vas a ser un ratoncillo que va a ir buscando cereales muertos entre las ruinas, y eso te da muchísima tranquilidad. No sé. ¿Y quién tiene más ego, el periodista o el escritor? El que tiene, no sé. Porque los dos tienen como enorme ego, ¿no? Por lo menos eso. Pero es que tener ego no es malo, lo que es malo es tener el ego mal educado. Si no tienes ego no tienes ningún motivo para contar tu visión del mundo, porque lo primero que piensas es a quién le importa, ¿no? O sea, lo que pasa es que el ego hay que labrarlo. El ego hay que someterlo a terapia psicoanalítica, quiero decir, o sea, el ego tiende a la enfermedad, el ego tiende al exceso, el ego tiende al narcisismo, a la vanidad. Tú lo que quieres es ser adorado por todo el mundo. Y el ego en ese sentido te quita mucha libertad, porque hay muchas cosas que tú escribes sabiendo que no vas a hacer amigos, que no vas a hacer amantes, que no vas a hacer gente que te adore, que no vas a... Y un ego, yo creo que un ego mal educado, muchas veces pensamos que alguien con el ego, un egocéntrico, ¿no? Es una persona que solo piensa en el éxito, ¿no? Pero yo creo que un egocéntrico es un esclavo de los demás y de lo que él cree que los demás esperan de él. Y por eso yo tengo un ego enorme, pero siempre digo que no soy egocéntrico, sino que lo tengo bien comunicado. O sea, con metro y paradas de autobús y eso para llegar fácil, ¿no? Pero es que si no eres egocéntrico, ¿por qué vas a...? Tú también eres egocéntrica, quiero decir, o sea, ¿tú por qué vas a escribir una columna en primera persona? Claro. Si no, escribirías algo en tercera persona como un informe, pero ya has dicho antes que las 5 W te parecen un informe policial, no te hace ninguna gracia. Bueno. Pues eso es un ego que hay que educar, claro, hay que tenerlo siempre un poco a raya. ¿Y en qué momento decide uno empezar a llevarse mal con la gente cuando quieres tocar temas incómodos, ¿no? Porque es verdad que
un oficio que puede ser de éxito, puede ser agradable, ¿no? Puedes sentirte como popular, como el escritor o columnista. ¿En qué momento prescindes de que la gente te quiera para que te odie porque tocas temas que les molestan? ¿Dónde está ese salto? Es que ¿A qué se renuncia? todo es muy engañoso. Primero, claro, como no soy periodista, porque no tengo fuentes, porque no trabajo... Yo admiro mucho a los periodistas que investigan. O sea, yo le tengo demasiado respeto al trabajo de periodista como para decir que yo soy periodista. A mí me cogieron en el Confidencial porque me leían en Facebook. Y yo en Facebook era un pollo sin cabeza, que decía como lo que me daba la gana, porque entonces en Facebook era lo contrario que ahora, con Twitter y todo esto, que ibas a Facebook a decir lo que no querías que oyera tu madre. Primero se metieron las madres en Facebook y luego se fue el mundo a tomar por culo, porque se acabó nos convertimos todos un poco en madres, ¿no? Pero en madres neuróticas. En madres superioras, casi. Cuando a mí me ofrecieron publicar en un periódico lo mismo que estaba publicando en Facebook, el primer asombro que tuve fue que de pronto lo mismo que ponía en Facebook generaba unas reacciones absolutamente locas. Y al principio yo no entendía muy bien por qué. Locas pero violentas, ¿quieres decir? O por... Encontradas, pues muchos fans y tal, y no sé qué, como que a la gente le importaba. Y eso es un choque bastante grande para alguien que no se había planteado hacer esto. Pero le cogí el gusto. Le cogí el gusto porque me di cuenta de que el juego, y esto no sé si habrá futuros columnistas por aquí o lo que sea, pero el juego de la columna, de política o de la columna, no necesariamente de política, de partidos políticos o lo que sea, pero que toca a asuntos polémicos, se parece a ese otro juego que decía antes del ego. Hay que domesticar el miedo. Hay que domesticar el miedo. A mí me da mucha tristeza ver a los columnistas previsibles. Si un columnista es previsible significa que tú eres un lector suyo y que como lo lees habitualmente sabes lo que te va a decir. Yo creo que esa persona no es libre. Yo creo que esa persona tiene una voz dentro de su cabeza que es un censor que está construido con las opiniones que han ido devolviéndole sus lectores y que le dice, por esta línea no puedes pasar, porque es que vas a perder a toda esta gente de aquí. Por esta otra línea tampoco puedes pasar. Yo, como no soy periodista, como le tengo mucho respeto a los periodistas y al medio en el que publico, y etcétera, lo único que me exijo es que si pienso algo lo tengo que decir. Y muchas veces mando el artículo y digo, mañana voy a estar deprimido porque me va a caer la del pulpo. Pero siempre lo mando. Esto me lo preguntan muchas veces los estudiantes o así, siempre lo mando. Siempre lo mando. O sea, solo ha habido un artículo que no he publicado por miedo a las reacciones y lo acabé publicando a la semana siguiente. O sea, me quemaba. Los artículos escritos son como el dinero. Yo con el dinero es que me queman los bolsillos, ¿no? Pues los artículos igual. ¿Hay algún artículo que no hayas publicado por la línea editorial del Confidencial? En el País sí. En el País sí. Me pasó eso, pero en el Confidencial no. El Confidencial, aquí está Agustín, que sabe muy bien que el Confidencial nunca te tira para atrás. O sea, Nunca. A mí no me ha pasado nunca, pero también... Pero porque hay una autocensura previa, porque ya sabes lo que no tienes que decir y por eso no hace falta que te lo tiren o... No, mira, el Confidencial es un medio muy divertido porque es como lo más parecido al anarquismo. O sea, tú en el Confidencial no sabes lo que piensan tus jefes de ti. Ni si es bueno ni si es malo. Pero si te pagan es por algo, ¿no? Te siguen pagando, tú ves que no te han echado todavía, vale. pero no recibes una respuesta así casi nunca, es raro. Es raro. Yo por eso me quedo en el Confi. O sea, a mí si me hacen una oferta de mucha pasta y medio me han tirado la caña alguna vez, me quedo en el Confi, porque es que el Confidencial es un medio donde no tienes que tener miedo a tu jefe, tienes que tener miedo a ti mismo. Porque se te puede ir la puta olla. Porque si nadie te pone límites, tú también, yo también estoy medio loco, quiero decir. O sea, a veces escribo cosas y a las 3 semanas digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque si pudiera volver atrás, ¿no? Claro. También quería preguntarte por el tema, eso que tienen también en común el periodismo y
y la literatura, que es como un viejo canallismo, ¿no? Como esta cosa Ya. de oficio liberal, nocturno, Lo un cipotudo. poco ebrio, cipotudo, coqueteante, ¿no? Con las cosas, con la gente, con la calle, con las mujeres, que también lo describes un poco en Siberia, ¿no? En su novela Siberia habla mucho como de ese Madrid que te atrapa, ¿no? Que te engulle totalmente. Sabinesco. Sabinesco, justo. ¿Hasta qué punto esto está obsoleto, esto es casposo, esto es necesario, es divertido? No sé. ¿Cuándo Yo vamos creo que a sacudir eso o si es que no lo tenemos que sacudir? No sé, yo creo que es un vicio de juventud en mi caso. Le perdí me dejó de hacer gracia hace bastante. Cuando empecé sí que era más canallita. No sé. Pues había leído mucho a Javois, venía de Umbral, de todo esto, ¿no? Y he ido dejando de serlo porque me ha ido cambiando las apetencias. Yo no lo condeno. Es verdad que ahora me hacen menos gracia, pero hay una cosa que sí que descubro. A mí cuando me escriben columnistas jóvenes, tanto chicos como chicas, que quieren hacer columna, son todos muy canalitas. Tienen esa cosa, yo creo que por lo que han leído de Umbral, etcétera, etcétera, de pues ese tono sabinesco a la hora de escribir las columnas, ¿no? De alcohol, de fumar, de no sé qué. Resacas, ¿no? Resacas. Pero bueno, tú también. Yo también, si es que no lo estoy criminalizando, por eso te pregunto Claro. por ello. No, yo creo que son un vicio de juventud. A mí me parece bonito porque... Incluso tierno, ¿no? Claro, a mí me parece tierno porque creo que el joven de 20 y pocos años que escribe así, lo que está proyectando es que tiene mucha más experiencia de vida de la que tiene. Y a mí me da ternura, y yo también lo he hecho, y me parece bastante literario también, Sí, lo aunque es. sea un tópico. Porque realmente luego todo eso que estás haciendo tan original y tal es un topicazo, porque lo han hecho todos los que han sido jóvenes antes que tú y que querían tener firma, ¿no? Pero me parece divertido, no sé. Ahora se le da una connotación política a lo cipotudo que yo creo que es un poco exagerada e hiperventilada. Porque, a ver, si un tipo tiene... Primero, si un tipo tiene 60 años y escribe así, es su firma. O sea, tú no eres tampoco nadie para decirle nada. No hace ningún daño, quiero decir. Arcadia Espada, ¿no? Lo que sea. O Pues bueno, Reverte, ¿no? O Reverte, claro. Como el padre, ¿no? Dices, le condenan el tono, ¿no? Yo creo que muchas veces Reverte escribe cosas que para sus adentros gente que le critica dice, pues tienes razón, porque Reverte es muy imprevisible ideológicamente, ¿no? Pero yo creo que le condenan el tono porque es un tono así como de Bertín Osborne, de señor mayor, que no sé qué, ¿no? Que con muchas guerras a las espaldas y tal, y que suena a veces un poco patético así desde fuera, pero yo creo que tiene su encanto. A mí y también me gusta también yo lo que no soporto es el panfleto. Y a los panfletistas en esta época se les está dando mucho premio. ¿Eso se va a acabar, crees? ¿Crees que esa Yo qué gloria...? sé. ¿Tú qué crees? Creo que no se va a acabar. Creo que se va a premiar cada vez más. En cuanto a esto, ¿dónde se es más libre? ¿En el periodismo o en la literatura? ¿Crees que la literatura, como decía antes en la introducción, ha dejado de ser un espacio de libertad porque ahora también se busca la literalidad? Yo creo que no, ¿O se porque... busca que sea ejemplarizante, ¿no? Como que tenga una moralina final? Nada, eso si quieres... Eso le pasa a la gente que hace series o películas en Hollywood. Pero no, yo creo que en una novela puedes meter cualquier cosa porque como casi nadie... O sea, los policías no la van a leer. Los policías de la moral no leen novelas. Mira lo que le pasó a María Frisa, esa sale en de las redes. Es una tía que había publicado 12 novelas infantiles y de pronto una adolescente de 16 años, totalmente hiperventilada, pues como es a los 16 años, le hizo 4 fotos a 4 páginas de su libro, las puso en Twitter y acabaron recogiendo 40.000 firmas para retirar el libro de las librerías. La chica que hizo esas fotos no había leído el libro. Fue la casualidad. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero realmente yo creo que en una novela nadie va a buscar culpables. Pero Se busca, por ejemplo, en el caso de Lolita, de Nabokov. porque se pone de moda criticar Lolita, pero es una Bueno, tontería. y porque se creó como una doble corriente de pensamiento. Recuerdo, creo que hubo hasta columnas enfrentadas Sí. entre Laura Freisas y Sergio del Molino, ¿no? La tesis de Laura era que el autor tiene también esa responsabilidad social y que de fondo el lector tiene que acabar entendiendo que eso está mal, ¿no? Y Sergio decía lo contrario, que no hacía falta que quedara claro qué es lo que estaba bien y lo que estaba Pero mal. es que somos muy adanistas. Somos muy adanistas. Este es el debate sobre Sade,
que se produjo en los años 30, que se produjo otra vez en los años 60, que se produjo otra vez en los años 90. A Sade, la historia del Marqués de Sade yo creo que es paradigmática de esto y nos enseña que esta histeria no es nueva. Es que, mira, yo he pecado mucho de adanista con esto, con lo de la corrección política. Yo en Arde las Redes tengo frases que borraría porque digo... Esto nunca ha sido tan... frases que vienen a decir, esto nunca ha sido tan malo, esto nunca está tan... Bueno, pues no, estaba equivocado cuando escribí eso. Porque la polémica del Marqués de Sade... O sea, el Marqués de Sade está 30 años en la cárcel, ¿no? Durante la Revolución Francesa le sacan de la cárcel, pero luego Napoleón le vuelve a meter en la cárcel. Lo meten en la cárcel antes de la Revolución Francesa por libertino y después Napoleón lo mete por sus libros que ha escrito en el encierro carcelario, los primeros libros, ¿no? Los libros del Marqués de Sade se han intentado traer de nuevo a la vida pública de dos maneras distintas. Primero, como lo trajo André Breton, Apollinaire y Camille Paglia en los años 80. El arte por el arte. El Marqués de Sade, no sé si habéis... O sea, el Marqués de Sade tiene las páginas más vomitivas de la historia de la literatura. Hay una escena en las 120 jornadas de Sodoma donde tres libertinos obligan a una chica a ser follada por su padre está disfrazado de su madre y me parece que esta escena acaba con un sacrificio humano en el que acaban comiéndose a uno de los sirvientes. El Marqués de Sade es esto. Hay una opción para defenderlo, que es decir, es tan vomitivo, tan exagerado, que tiene valor en sí mismo estético, que es lo que dice Camille Paglia o lo que decía Apollinaire. Hay otra versión, que es la de Foucault y la de los filósofos franceses más tal, que tienden más a decir, está intentando hacernos virtuosos enseñándonos el vicio. O sea, como que le ven una función social. Y esa es la puta historia de siempre de la historia de la literatura. Hay un grupo de lectores intelectuales que la defienden por lo que es, que dicen, si el Marqués de Sade es repulsivo, viva lo repulsivo, porque es literatura. Y hay otros que siempre intentan buscarle una especie de coartada moral. Ahora estamos en una época en la que se le quiere buscar coartada moral a los libros, pero esto es cíclico. Hay como un peligro de contagio, ¿no? O sea, a veces si se habla, imagínate, de pederastia, ¿no? en un libro o de una violencia extrema, temes que los lectores se vayan como a contagiar de esa maldad, ¿no? Que también es el mismo debate del porno al final, ¿no? El debate si de la Ted cultura Bundy. puede empaparte de tal manera que reproduzcas lo que has visto o leído, ¿no? Con el Marqués de Sade y Ted Bundy, que tiene que ver con la pornografía, porque el Marqués de Sade es la pornografía antes del VHS, vamos a ver, o sea, es una pornografía de época. Ted Bundy, antes de ser, no sé si lo ahorcaron o lo electrocutaron, no me acuerdo de ese detalle. ¿Qué pasó con Ted Bundy? ¿Lo asaron o tú qué prefieres? Mató a 40 tías, ¿qué prefieres tú? ¿Que lo maten, o sea, que lo frían o que lo ahorquen? Prefiero que lo frían, creo. Pues lo frieron. Antes de freír a Ted Bundy en la silla eléctrica, le hicieron una entrevista. Esa entrevista se ha utilizado como argumento antipornografía desde entonces. Fue el año 89. Lo que dijo Ted Bundy el día antes de ser electrocutado fue todo esto que yo hice tuvo mucha culpa la pornografía. Yo era un adicto a la pornografía, cada vez quería ver más violencia, una pornografía más dura y ya pues acabé cometiendo yo lo que veía en los vídeos, La entrevista, esto es lo que no se cuenta, la entrevista esta se la hizo uno de los mayores activistas antipornografía de Estados Unidos, un pastor de estos evangelista, psiquiatra, que a lo largo de toda su vida se ha dedicado a la carrera, a la cruzada contra la pornografía, ¿no? Eran preguntas muy así. Y luego... La entrevista era de verdad, ¿no? ¿O era de Javier Negre? No. En este sentido. No era de Javier Negre. Javier Negre que sí que tiene que ver O sea, para hablar de literatura y periodismo habría que haberlo traído a él, ¿no? Porque hace las dos cosas a él. Lo que te quería decir es que
Un asesino múltiple y violador de mujeres que hacía en sus matanzas cosas que salían en las novelas del Marqués de Sade, porque canibalizaba a las víctimas, o sea, era una cosa tremenda, achaca su comportamiento a unos libros que han leído millones de personas. Yo lo que digo siempre es por qué los otros no lo hicieron. Siempre hay el pensamiento puritano busca los motivos en los objetos, no en las personas. Y esto yo creo que es un gran error. Por ejemplo, siempre digo esto. Hay muchos asesinatos de locos que los locos justifican porque se lo ha dicho la Biblia. Esto ha pasado mucho. O sea, la Biblia es uno de los libros que cita a los asesinos en la inspiración de sus asesinatos. No me atrevería yo a decir que es la Biblia la culpable de esos asesinatos. El loco va a encontrar un referente u otro, va a encontrar una excusa u otra. Sí que es posible que la Biblia o el Marqués de Sade provoquen en ciertas mentes perturbadas... El Joker, ¿no? Que ahora también te envían en los cines estadounidenses que alguien se sintiese inspirado por el Joker para montar una matanza colectiva, ¿no? Claro, pero puede ser por el Joker o puede ser por Taxi Driver. Es lo que quiero decir, que si miramos, si atendemos a la excusa que da el perturbado, podemos pensar que hay un libro o una película o lo que sea que tiene la culpa. Pero estoy seguro de que los hermanos Izquierdo, que eran analfabetos, mataron por los mismos motivos que me han matado otros asesinos que habían leído al Marqués de Sade. O sea, ¿por qué matan los analfabetos? Es la pregunta que hay que hacer a quien diga bueno. Este libro produce asesinatos o violaciones o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Los analfabetos no violan? Pues entonces por falta de cultura. Seguro que se encuentra alguna excusa para decir eso. Y en cuanto a las columnas, ¿cuáles son los temas más problemáticos que has tocado? ¿Cuáles crees que son los que generan más ampollas? ¿O los mayores boicots que has recibido? No sé, siempre vienen? Hay muchos. Yo los que sufro más son los por el feminismo, porque yo, claro, con todas las críticas que hago al feminismo, esto creo que lo habíamos hablado un día, ¿no? Que yo pienso que feminista debo ser, porque estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que se piden, ¿no? Entonces, a mí siempre me afectan más cuando la lío más cerca de mi casa. No, a mí si me vienen 40 independentistas a llamarme lo que sea, me importa menos que si me vienen 40 feministas a llamarme lo que sea. Claro. Pero yo creo que todos los temas son problemáticos. Es que vivimos en un momento, Lorena, en el que mucha gente ha decidido que su mierda es súper importante. ¿No te aterra a veces que esas columnas, a lo mejor sobre feminismo, que pueden tener más o menos razón, pero la haces al final desde una postura, desde un hombre que es feminista, den como pasto a gente que realmente es machista y se agarren a argumentos tuyos para reforzar sus tesis? Y a veces eso le pasa a muchos periodistas o columnistas que se asustan de su público, dicen, joder, que estoy alimentando a una fiera con la que en realidad yo no me identifico. Sí. ¿Pasas a formar parte del problema cuando eso pasa? Primero, yo digo estoy cerca del feminismo, pero se me haría raro decir que soy feminista, porque creo que un hombre que diga eso es como un blanco diciendo que es un pantera negra, no sé, o sea, esto lo decía Bill Burr en un monólogo y digo, esta me la apropio porque es que es... Hay una gran sospecha hacia Yo tengo una gran empatía hacia los problemas que tienen las mujeres, he ido aprendiendo sobre las desigualdades en la sociedad, en fin, soy simpatizante, digamos, pero no afiliado. Y hay muchas cosas del movimiento en este momento que me disgustan profundamente, ¿no? En cuanto a dar armas al enemigo, es que esa no puede ser una preocupación de alguien que se gana la vida pensando en voz alta, porque primero tú nunca sabes cómo le estás dando armas al enemigo. Si a un profesor de universidad conservador le montan un boicot por algo que ha dicho en clase, en este caso las feministas, imagínate esta increíble hipótesis de situación que nunca ha pasado. No, nunca. Pero si esto se hace como protesta contra un profesor conservador, a lo mejor también le están dando armas a los enemigos. O sea, ¿cuándo le estás dando armas y cuándo no? Yo creo que esas chicas tienen que hacer esa protesta porque piensan que tienen que hacer esa protesta, y si le dan armas a alguien no es responsabilidad de ellas directa, porque ellas están haciendo la protesta para protestar algo, ¿no?
Y cuando yo escribo un artículo criticándolas a ellas por hacer esa protesta, estoy jugando en la misma liga. Quiero decir, no puedo preocuparme de que eso le vaya a dar armas a alguien que a mí no me gusta, pero eso que dices tú me pasa continuamente. Yo a veces publico un artículo, miro para atrás y digo, la madre de Dios, ¿quién es toda esta gente? Pero en el siguiente te dejan de seguir. Bueno, ahí está la calma, ¿no? Por lo menos. También quería hablar de la novela de Juan, la de Siberia, que comentábamos antes, que va sobre un tío que se llama Jonás, pero que podría llamarse Juan, ¿no? Porque estaba muy inspirada en él mismo, y como que aborda la frustración literaria y también la amorosa, ¿no? Que al final tenían como muchas cosas en común. Es un tío que se siente como muy rechazado, tanto por el mundo editorial como por el mundo de las mujeres, y al final es cuando acaba cometiendo una violación, que fue la parte que tú no hiciste, ¿no? Finalmente en la vida real. Esa parte no es autobiográfica. Exacto. Entonces, bueno, quería preguntarte por esos comienzos, ¿no? ¿Cómo fue, por qué te sentías como Jonás? ¿Cómo eran esos portazos? Bueno, a ver, sí, es que es muy divertido cómo llego yo a Madrid para ser escritor y eso. Yo soy murciano, no tengo padrinos, no tengo nadie que me apoye. Vengo de Tánger a Madrid porque estaba viviendo en Tánger los últimos años del bachillerato, en Marruecos, y me voy a Madrid a ser escritor. Entonces lo primero que hago es comprarme una chaqueta. Perdón, asterisco. A ser escritor, ¿te parecía posible poder vivir de la escritura? Ya Cela y todo esto. Claro. Yo vivía en el siglo XX todavía, muy atrás. Y escribía cosas de esas de Cipotudo y de Colillas, y me encantaba ese rollo. Entonces llegué a Madrid y lo primero que hice fue irme al Café Gijón, que era donde había leído que estaban los escritores. Este hijo puta se ríe porque se la conté y todavía se ríe de mí. Me voy al Café Gijón. Primero me compro una chaqueta, un abrigo largo. Bueno. Una bufanda roja, que yo consideraba que era muy de escritor. Me faltaba una barra de pan debajo del brazo, una baguette. Y yo escribía poemas. Y los escribía en un cuaderno, que estaba todo viejo. Ese cuaderno, tengo que confesar, ya lo puedo confesar, lo avejenté frotándolo con el suelo. No. Sí. No era viejo de verdad, parecía viejo. La pose era total. La pose era absoluta. Tenía 18 años, no podía hacer otra cosa que posar. Y entonces me fui al Café Gijón y miré en el Café Gijón de Madrid, que había leído en tantas columnas de Umbral, en Cela, en tal, y había llegado a la catedral, y miré así y dije, ¿dónde están los escritores aquí? Porque quería que leyeran mis poemas. Claro. Y que me dijeran que tenía talento. Entonces vi un grupo de señores que parecían escritores, que tenían un poco el aspecto que tienes tú. O sea, pues el pelo blanco, una corbata, un pañuelo aquí bien guay, no sé. Estos estaban un poco más avejentados de la ropa, eran un poco más de la colmena, ¿no? Pero tenían ese aire un poco aristocrático Y pues me pedí un café con leche, me temblaba el plato. Qué tierno ahí, ¿eh? Empecé a releer los poemas y seleccioné el que menos vergüenza me daba y me fui para ellos a que me lo leyeran y limpio. O sea, tú imagínate esos señores ahí, se planta un chaval de 18 años con un pañuelo rojo, un abrigo por el suelo que huele a gato y todo este rollo, y les dice, disculpen, yo quiero ser escritor y he traído este poema, me gustaría que ustedes lo leyeran para que me digan que tengo talento, ¿no? Entonces uno de ellos dice, trae para acá, muchacho. Lo lee, se lo pasa a otro, yo a punto de cagarme encima. Y entonces me dice uno de ellos, me dice, estos poemas están muy verdes, pero se nota que tienes el fuego del ingenio, no sé qué tal. Cojo los poemas, los tiro, me voy a la calle, los tiro al suelo, porque me habían dicho que estaban verdes, entonces me destrozó. Pasan 8 meses, explotan los trenes en Atocha, Madrid se vuelve loco, es el 11 de marzo, y el día siguiente del 11 de marzo me veo con un grupo de gente que acaba entrando en el Café Gijón, y me he hecho amigo como en el 11 de marzo. Yo, fíjate, es curioso porque esto es muy literario, ¿no? El 11 de marzo, la catástrofe, yo la recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, porque de pronto estaba viviendo la historia, era súper joven, estaba llamando a mis amigos a ver si estaban vivos, recuerdo como una excitación loquísima, recuerdo que la gente por la calle hablaba, o sea, esa noche ligué, o sea, fue como... Sí, era como una cosa de la película esa de Soñadores, la película de... Sí, de Dreamers, Era muy loco. Bertolucci, ¿no? Sí,
Y yo tengo un buen recuerdo de es algo que casi te puede hacer hasta sentir culpable, ¿no? Pero no tengo por qué, porque la ciudad era un espectáculo ese día. Y con este grupo de gente que acababa de conocer, acabé entrando en el Café de Gijón. Y en el Café Gijón, en la puta misma mesa, y juraría que con los mismos cafés sin acabar, de 8 meses antes, estaban los mismos tíos. Y entonces le dije a uno de los que había conmigo nuevos, que era el que nos había llevado al Café Gijón, le dije, mira, esa historia que yo te he contado de por qué me prometí que nunca más escribiría poemas, que fue la conclusión que yo saqué de esa conversación, eran esos de ahí. Digo, y no consigo recordar quiénes son, o sea, quién es cada uno, ¿no? Y me dice, pero si esos son unos borrachos que hay aquí en el Café Gijón siempre. Los primeros que encontraste, bueno. ¿Y fueron los que se cargaron tu sueño de ser poeta? Sí. Ese personaje... Y hasta hoy, el sueño no, yo no escribo poesía. Hasta hoy ese personaje patético es el de Siberia. Jonás, ¿no? Jonás, claro. Es un personaje que quiere ser escritor y no puede. Y que está enamoradísimo de una chica que no está nada enamorada de él, pero que tiene una relación muy cercana. Se mete en su cama. Esto es la vida que yo llevaba. O sea, era una vida... De pagafantas. De pagafantas absoluto. Sí, pagafantas literaria y pagafantas sentimental. Y claro, bueno, en la novela pasa una cosa curiosa porque él comete una violación con otra chica. O sea, es una escena así como que él empieza a llamar a todas las chicas de su agenda para intentar follarse a lo que sea porque está desesperado, ¿no? Pero no deja de pensar en la otra y nunca sale nada y todo es un desastre. En una de esas noches borrachas en Madrid se acaba yendo a su casa con una chica con la que finalmente se acuesta, pero ella quiere parar. Es esa situación que ella quiere parar y él no para. Y entonces no para, a la mañana siguiente ya no está en la casa, se ha ido, porque están los dos borrachos y se queda dormido. A la mañana siguiente ya no está y él se da cuenta de que es un violador. Y lo que hace es huir. Y esta novela acaba con una escena real que me contó una amiga mía, que le pasó a ella, que la violaron de esta manera, y lo que ella hizo fue buscar durante meses al tipo, porque se habían conocido durante esa noche, hasta que lo encontró, se paró delante de él y le dijo, tú me violaste, me hiciste un montón de daño y te lo quería decir a la cara. Y en ese momento esta amiga mía, que se llama Lea, se curó de lo mal que ella se sentía después de lo que le pasó, ¿no? Y así acaba Siberia. Al protagonista de la novela se le aparece, aunque ha huido a su pueblo, le aparece esta chica y le dice esto. Cuando publiqué esa novela en 2008, no, en 2010 o 11, siempre preguntaba a las chicas que la leían, a las mujeres que la leían, les preguntaba, ¿esto es una violación o no? Y había diversidad de opiniones. Mira cómo han cambiado las cosas. Sí. ¿Cómo crees que sería releída hoy esa novela desde el feminismo? No sé, no tengo ni idea. Pero me llama mucho la atención que esa situación confusa de ella parece que sí, pero luego para y él sigue y es un poco así asqueroso todo. En 2011 muchas tías me decían que no era una violación. Y me decían eso porque seguro que les había pasado. Claro. Porque eso pasa. Porque se había normalizado seguramente, ¿no? Claro, igual ahora que ha entrado más en el debate social, pues lo que es propasarse, lo que no, lo que es un abuso, lo que es una agresión. Sí, justo. Es la misma escena. Es la misma escena. Terrible, por cierto, ¿no? Horripilante. Lo que ha pasado. Y también te quería preguntar si no sientes a veces un poco de repugnancia a la hora de escribir, o no sientes un hartazgo, o piensas un día que no vas a escribir nunca más porque es que ya no quieres buscar más palabras. ¿No sientes un rechazo hacia...? ¿Te pasa eso? ¿Alguna vez sí? Ah, pues cuéntame, porque a mí no. ¿Nunca? También lo decía Leila Guerriero, ¿no? Decía que a veces como que el cuerpo duele y que uno dice, bueno, no voy a volver a interesarme por ninguna historia más, no quiero escuchar a nadie más, voy a dejar de escuchar en los bares las conversaciones de los otros porque no quiero inspirarme en nada más, pero que luego sentía como una ansia y un deseo de volver a hacerlo, ¿no? Casi como una adicción. ¿Sí? O sea, tu relación es plácida con la escritura, no te peleas con ella, ¿no? No. Con los artículos no creo. Yo le digo a mi mujer que no voy a escribir más novelas y se enfada. Con las novelas sí que tengo un poco de... porque no encuentro el silencio. Porque es que
tú y yo estamos metidos... Yo te pregunté a ti antes de venir, le pregunté a ella, porque yo le quería también hacer preguntas a ella. Yo no quiero que me haga ninguna pregunta. No quiere, pero le preguntaba, ¿y tú no estás escribiendo una novela, tal? Y me sorprendió que me dijo que no me lo creo. Pues créetelo, Juan, regístrame, te lo digo de verdad. No hay nada ahí. Seguro que hay una no vas a carpeta, encontrar nada. ¿no? Igual es esa falta de lo que comentabas antes, ¿no? De todo ese ruido que hay y también esa falta de tiempo, ¿no? Pues sí, eso es lo que te iba a decir, que yo creo que si un día escribo una novela será porque deja el columnismo. Porque en Otra novela que se dice. Sí, otra. Porque en este mundo así de la actualidad... Esto se llama columnismo y literatura, ¿no? En mi caso, el columnismo ha devorado a la literatura. Ahora estoy escribiendo un ensayo, puedo escribir ensayos, voy a publicar otro el año que viene, o sea que sí. ¿Sobre qué es el ensayo que estás escribiendo? Sobre el tabú. El tabú. El tabú. Lo vas a dejar ahí, ¿no? Sí, es que estoy en ello y no... Vale. Cuanto más hable, más se maldice. Pero a mí me gustan los columnistas así como más literarios, que yo he ido dejando de ser literario en las columnas. Yo no soy analítico en las columnas. Y a veces leo columnas que escribía antes, hace años, y echo de menos ese gusto por lo estético que se notaba más en las columnas de antes. Pero funcionan mejor las columnas que son menos literarias y que son una hostia como a mano abierta, ¿no? Funcionan mejor que el regodeo como dulzón de, no sé, como de observar y de escribir o Pero estamos o en la Fundación sensaciones. Manuel Alcántara. Yo siempre Claro. yo quería ser Manuel Alcántara y me he convertido en una cosa distinta, que no sé lo que es, pero que está muy lejos. Yo me acuerdo, la primera vez que yo leí a Manuel Alcántara fue con una metáfora suya que tenía una columna, porque yo no sabía ni quién era, pero como publicaba en varios medios, o sea, la misma columna salía en varios periódicos del grupo, no sé qué, me llegaba a las manos de vez en cuando, ¿no? Y me caía mal. Yo no sabía quién era. Le echamos ya. No, pero era de esto que yo decía, qué pesado, pues nunca le prestaba atención. Y me acuerdo la primera columna que leí entera, que ya leí porque no sé cuál era el tema, pero el tío hablaba de algo político, pero decía que todo esto lo estaba pensando mientras había ido a la playa aquí en Málaga y estaba intentando descifrar de qué estaban hablando dos gaviotas. Y cuando yo leí eso, empecé a leer, me hice lector ya de Manuel Alcántara, ¿no? Y empecé a leer todas sus columnas. Y Manuel Alcántara siempre tenía eso. Aunque te hablara de política, era como Rosa Belmonte. Aunque te esté hablando de política, te mete esa cuñita de que él lo que quiere en realidad no es entender a Rajoy, sino saber de qué están hablando esas dos gaviotas que en la playa y que hacen esos ruidos tan raros, ¿no? Y yo eso lo he perdido. En los últimos años, paralelamente al éxito que he tenido, que cada vez me lee más gente las columnas y es más loco todo, he perdido la parte de Manuel Alcántara. Y bueno, pues mira, fíjate, a lo mejor esto es como el psicoanálisis, que te sale la cura hablando. Total. Pues a ver si esto nos sirve y me hago un poco más literario. A mí me gustan mucho tus columnas porque tienen más de Manuel Alcántara que yo. Pero como yo te estoy entrevistando a ti, Juan, vamos Luego a me seguir acuso hablando de de hacer ti. mansplaining, ¿sabes? Pero A te ver. pregunto cosas y no me dices tú nada. No, te quería preguntar también por esto que hay muy manido en el columnismo de la imitación, porque es verdad que como hay una tradición muy umbraliana, todo el mundo ha querido ser también umbral en algún momento y ha habido hasta parodia con esto, ¿no? ¿Cuáles han sido tus referentes en general en la literatura y en el articulismo? ¿Y cuáles has odiado y has intentado esquivar? ¿A quién no has querido parecerte? No sé. Sí sabes. Hay una risa ahí como culpable, ¿no? Sí. No me quiero parecer a... Es que no sé. Venga, dilo, que No, estamos es que aquí. concretar es Estamos difícil. entre amigos. No, que concretar es difícil. No me quiero parecer a... Voy a describirlo en vez de... A ver, los nombres van a salir en las cabezas de los que oigan y no de mi boca. Vamos a jugar. No eso. quiero parecerme a alguien que escribe para quedar bien. No quiero parecerme a alguien que escribe con unas ideas muy claras y tal y actúa de la manera contraria en su vida privada. O sea, no quiero ser deshonesto. No quiero parecerme a alguien que se calla. No quiero parecerme a alguien que siempre escribe lo mismo y siempre escribe contra los mismos.
y me quiero parecer a... O sea, si tengo una hornacina, así con un santo, pues está encima Albert Camus. Yo creo que Albert Camus es a quien un columnista se debería parecer en el terreno este de la honestidad y de la... Es el fin o sea, es la honestidad pura. Entonces, si intentas orbitar alrededor de eso, yo creo que lo estás haciendo bien. Y en el lado contrario está Sartre, y me quiero alejar mucho de Sartre y de los que se parecen a Sartre. ¿A quién lees hoy? ¿A todo el mundo? A todos. No sé. ¿No hay ningún articulista que hayas abandonado porque sepas que no te interesa en absoluto? No, me peleo a veces con articulistas. Sí, va por épocas, no sé. Yo creo que leo casi todo. A mí me gusta leer a gente que piensa lo contrario que yo. Y es difícil porque tú piensas a veces y cosas porque me que... convencen. Porque me convencen. Es que lo hacen bien, ¿no? Sí, no sé, si alguien argumenta bien, ¿por qué no te va a convencer? Hay que tenerle poco cariño a las ideas preconcebidas que tiene uno. No sé, a mí me gusta mucho Juan Manuel de Prada, que va a venir. Yo creo que se parece a Camus. El 28 viene Juan Manuel de Prada aquí, y yo creo que Juan Manuel de Prada, que escribe en el ABC que Cataluña es una nación y que le gusta a Pablo Iglesias, y dice todo esto sin dejar de ser conservador que a mí esto me encantó, defiende a Dani Mateo cuando se suena los mocos con la bandera de España desde su columna de ABC, que es como muy valioso, ¿no? Dentro de su humanismo cristiano, y es sorprendente siempre. Y lo bueno es que hace este tipo de cosas sin dejar de ser quien es. O sea, no es contradictorio que defienda de pronto a Dani Mateo, pero no por defender a Dani Mateo deja de ser alguien que ama a la bandera española, porque lo sigue. Lo que pasa es que consigue argumentar por qué hay que defender a este cómico, pese a... Y a mí me encanta Juan Manuel. O sea, creo que es uno de los... Mucha gente, a ti también te leo mucho. No me dejas que te pregunte cosas, pero te leo mucho. Que no, me tienes que pelotear. Ya casi para terminar, Juan, ¿con quién es más difícil lidiar? ¿Con las editoriales o con las cabeceras de los periódicos? Parece que ambas necesitan como de mucha genuflexión para que nos quieran, ¿no? A veces, o sea, son muy exigentes en sus amores. Y luego también es verdad que en el periodismo notas, sobre todo los periodistas culturales, como hay un peloteo y un conchabeo un poco desagradable y muy obsceno, ¿no? Hacia ciertas editoriales, con la esperanza de que les acaben publicando a ellos. O sea, esto es un poco perverso, pero existe constantemente y pasa todos los años en el Premio Planeta, y los grandes sellos reciben muchas alabanzas con una intención muy clara que es personal y que es un interés personal, ¿no? ¿Tú cómo valoras esto? Bueno, ¿te has aprovechado alguna vez de tu plataforma en un periódico para hacerte amiguito de una editorial, por ejemplo? No, me he aprovechado para hacerme amigo de gente que me gusta. He conocido a escritores que quería conocer, pues a Juan Manuel de Prada lo he podido conocer gracias a que escribo en prensa. A lo mejor si no me hubiera sido más difícil. Hay gente, pues yo que sé, fui amigo de Elvira Lindo, luego nos distanciamos, pero había gente que me apetecía conocer y eso sí. Esto del medre, lo de medrar, el peloteo, yo creo que se entiende mal. El peloteo no es activo, el peloteo es pasivo. ¿En qué sentido? El pelota efectivo, o sea, el pelota temible, el pelota del que hay que tener mucho miedo, puede ser un verdadero desaprensivo y hacer daño pero sabe cuándo callarse y delante de quién callarse y en qué tema callarse. Yo los pelotas que temo son esos. Son gente que parece que está haciendo mucho ruido, pero que siempre se calla, siempre hay una esquina con sombra, siempre hay un sitio en el que no se mete, siempre hay alguien a quien no le hace una palabra más alta que otra, pero no está peloteando lamiendo culos. O sea, al lameculos suelen salirle las cosas mal. El lameculos es un personaje patético. Porque es más obvio, ¿crees? Sí. Yo me he encontrado con muchos lameculos y nunca he visto que les fuera demasiado bien. Y algunos son simpáticos. Y escriben bien, sí es verdad. Pero no creo que esa actitud sea positiva. Creo que la actitud positiva es la de la serpiente que sabe cuándo callarse, qué callo no pisar, y eso sirve para las editoriales y sirve para las cabeceras. Sí.
Y sí. Ya, es que me vienen demasiados nombres en la cabeza. ¿Quieres compartir con nosotros alguno de ellos? O? No. ¿Te imaginas que sacamos un titular también de aquí hoy? Sería increíble. ¿A ti te gusta mucho sacarme titulares? Me gusta ¿no? mucho sacar titulares, sí. Y en cuanto a la literatura follower, ¿no? Es verdad que ahora incluso las editoriales contratan libros que no existen o piden una novela a un autor porque tienen muchos seguidores y confían en que al menos un pequeño porcentaje, creo que calculan un 10, que luego creo que ni siquiera llega nunca a materializarse, van a comprar su novela, ¿no? Como el fenómeno, no sé, Elvira Sastre, por ejemplo, o las influencers, no hace falta irse, quiero decir, Dulceida o un montón de influencers que luego acaban publicando libros con la esperanza por parte de la editorial de que sean muy, muy vendidos, ¿no? Sí, me parece muy bien. Total, o sea, yo es que nunca he tenido nada en contra de las putas, entonces... ¿Cómo eran las putas? Que somos todos putas, que no me parece mal, o sea, las editoriales... La puta es la editorial. La editorial, el autor, el periodista... que la vida es muy dura y necesitamos que nos quieran y que nos den mimitos. Entonces, ¿No crees que se ha malogrado bastante la escena con este tipo de ya estaba malograda cosas? antes. ¿Qué va? Pues mira, se va a tomar por culo el premio Biblioteca Breve, que era un premio literario. El premio Biblioteca Breve ha sido como muy flagrante y es como un gran ejemplo de esto. Sí, pero hay otros premios que salen, luego otros se restauran. Mira, el premio Planeta de pronto le cae a 2 escritores de verdad. Locura. No la María de la Pau Llaneri, a la gente horrible a la que le solían dar el premio Planeta. No, se lo dan a Cercas y a Vilas. Pero ¿por qué se lo dan a Cercas y a Vilas? También como una forma de Planeta de decir, ven Random House que me llevo a tus mejores. O sea que todo, al final hay un interés económico fundamental debajo. No sé si se sigue premiando la literatura, de verdad. Sí, pero quiero decir que cada uno necesita su mimito, entonces de pronto Planeta considera que necesita quitarle 2 autores a Random House y luego Random House se vengará de otra manera y hay una política y todo esto no nos tiene que importar. Tenemos editoriales preciosas que nacen y mueren como abejas, o sea, es una especie de eclosión primaveral y luego llega el invierno y cierran 3, pero luego vuelven a abrir otras 2. Y yo creo que hay mucho material para disfrutar, que se está publicando mucho buen libro, están saliendo autores muy buenos y antes se me ha olvidado, yo uno de los autores que más me gusta leer en el columnismo son chavales y chavalas muy jóvenes que me mandan algo por el mail o por ahí y que me dice y que me vienen como fui yo a los putos carcamales del Café Gijón a ver si tienen talento o si no. Y esas son, yo creo que las lecturas más gratas, porque te sorprende ver que en este mundo que desde el pollaviejismo mío ves, ¿no? Como de los jóvenes están todo el día en las redes, son tontos, ¿sabes? Ves que es mentira, ves que es lo mismo que te decía antes, el adanismo. O sea, estamos igual que estábamos. Hay mucha gente buena, hay unos pocos editores buenos, que morirán, saldrán otros, hay una gigantesca trama de prostitución cultural que siempre ha estado, que estaba en los años 90, que estaba en los años 70, que está siempre, y al final lo bonito para mí es eso, es ver que me escribe alguien que ha nacido cuando yo ya tenía 20 años, y que está escribiendo y que le apetece que alguien le diga que eso es bueno. Yo me estoy planteando, yo creo que esto es como un colofón, que tú querías un titular, yo me estoy planteando, yo espero dentro de 10 años ya no ser columnista, no escribir en la prensa y ser profesor de literatura. Ah, mira. En un instituto. Te lo habías callado, ¿eh? Pues te doy la exclusiva a ti, que te gustan las exclusivas. Pues muchas gracias, Juan. No, pero es verdad, creo que ahí me gustan mucho los profesores. Y creo que ahí es donde se pueden salvar todavía vidas, porque tú luego escribes una columna y la gente que la lee ya tiene muchos años, ya tiene muchas opiniones, pero en una clase todavía yo creo que puedes conseguir que alguien que tiene 16 años piense que no todo es una puta mierda y que tiene algo dentro por lo que vale la pena labrar y pelearse. Y me veo dentro de 10 años ni escribiendo novelas, ni escribiendo columnas, sino dando clase y enseñando lo que escriben otros. Qué hermoso. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan, por ejemplo. ¿No? Para terminar. Esta corrección política y este buenismo
Sí, lo sigo, lo conozco. A mí me encanta ver gente que me gusta. Entonces, quería preguntarte cuál crees tú que es el principal factor por el cual nos llega a este punto en el que por un tuit o por un mal día te puedan estar acribillando e incluso puedas llegar a joderte la vida. Esto es de las redes. El libro va sobre este tema y lo que no tengo ahora tan claro, han pasado 2 años desde que lo saqué. Lo que no tengo ahora tan claro es que esto tenga una causa. Espera, lo estoy contando muy mal, perdón. En el libro yo lo que digo es que esto de la corrección política viene por una especie de ruptura con lo colectivo, ruptura con la noción de ciudadanía. O sea, ahora cada uno se preocupa, lo que he dicho antes, por su mierda. Su mierda es súper importante y la mierda de los demás le molesta y le agrede, ¿no? No somos capaces de convivir con nuestras mierdecitas. Se ha roto ese... Sigo pensando esto y la corrección política tiene mucho que ver, pero yo creo que hay otro paso más, que es que en el mundo... Esto de la corrección política sí que es un asunto muy juvenil, muy juvenil. Yo cuando doy charlas en universidades lo veo que hay una aceptación de la corrección política en la gente de 20 años que no hay en la gente de 30. Y en la gente de 30 hay más que en la gente de 50. O sea, no conozco una sola persona así como mayor que considere que esto es serio. Ni una. Y conozco muchas muy jóvenes, ¿no? Yo creo que lo que hay ahí es que hay toda una generación que ya ha nacido dentro de las redes sociales, las ha manejado desde muy pronto. ¿Y qué son las redes sociales? De manera ontológica, lo que son las redes sociales son un ambiente en el que todo es símbolo. Todo es símbolo. Te hacen una foto que está simbolizando algo, porque estás muy guapo, que no sé qué. Pones una idea y es absolutamente simbólica porque no hay suelo. En las redes sociales, cuando tú insultas a alguien, es un insulto simbólico porque no ves la cara que pone cuando lo insulta. No hay factor humano, no hay suciedad. Es todo como en Black Mirror. Es como muebles de Ikea. No hay está todo limpio y las manchas no quedan. No. Y ese es un plano simbólico en el que mucha gente está aprendiendo sobre la cultura, desde un plano simbólico muy profundo. Y entonces da mucha importancia al símbolo. Cuando David Suárez, por ejemplo, viola un tabú, simbólicamente eso es muy agresivo lo que le está haciendo. En verdad el daño que está haciendo es nulo. En el mundo real, su chiste no ha matado a nadie, no ha pasado nada, ¿no? Pero en el plano simbólico sí genera mucha violencia. Y quien esté muy metido en el plano simbólico y esté todo el día en las redes y se relacione con los demás en ese ambiente simbólico, considera que eso es una agresión de verdad. Entonces yo creo que tenemos un problema, sobre todo hay un problema generacional de dar demasiado peso a los símbolos. Y esto te lleva al fanatismo. Es que esto es lo que le pasa a un fanático religioso. A un fanático religioso sus símbolos no se los puedes tocar. Son lo más importante. A mí me importa más que insulten a mi madre en la calle o que a mí me peguen un puñetazo que se caguen en lo más sagrado para mí, en el plano simbólico. Pero hay otro tipo de persona que es el fanático, y el fanático no le puedes tocar el símbolo. Yo creo que hay un problema de fanatismo generacional, pero lo que espero es que se pase. Lo que espero es que cuando esta gente contacte con el mundo real empiece a relativizar el valor que tienen los símbolos. A mí me llama mucho la atención que ver a gente como de 18 años reaccionando a un chiste de David Suárez en las redes como los del Opus reaccionan a lo de la bandera que se suena. Es que la reacción es la misma, es una furia simbólica. Pero ¿tú crees que esto va a pasar? Que sí, vamos a dejar de defendernos por... Que se parece a lo que antes tú todo. decías que no crees que va a pasar. Ya, es que creo que no, de hecho creo que va a peor. No sé cómo explicarlo, pero mi sensación es que nos sentimos muy buenos, que nos lavamos la cara cuando nos ofendemos cada vez con más pequeñas cosas y que en el fondo solo queremos dar una imagen como de pureza que es absolutamente irreal, porque luego en los bares seguimos haciendo las mismas bromas incorrectas con nuestros amigos y tenemos los mismos pensamientos oscuros, incluso bromeamos con cosas
que nunca firmaríamos en un tono serio ni en un ensayo, o sea, cosas con las que no creemos, y es lo que siempre se dice sobre el humor, que es la incomodidad, lo que te hace gracia, ¿no? Pero aún así creo que aunque en el plano privado sigamos siendo libres con los nuestros, en el plano público vamos a ser cada vez más exigentes con lo que parecemos nosotros mismos y con lo que parecen los demás. Y esto va a ser asfixiante. Hay una novela, hay una obra de teatro que es Las brujas de Salem, de Arthur Miller, donde es una novela sobre el siglo XVII y la reacción, lo que ocurre entre las brujas en el pueblo de Salem, donde acaban denunciando a un montón de gente de brujería y tal, se parece muchísimo a lo de las redes sociales. O sea, y hay una cosa en común, es una sociedad puritana, es decir, como decía Lorena, una sociedad de postureo moral, de virtuosismo moral, y es una sociedad demasiado agarrada a los símbolos. Una sociedad construida con los ladrillos de la Biblia, y punto, sin un contrapeso pagano. Porque al final, no sé si tú sientes, Juan, que el patrimonio de la censura era de la derecha, ¿no? O históricamente ha sido de la derecha la censora, pero... Aquí sí, pero en la Unión Soviética... Bueno, pero claro, aquí sí. Y ahora la izquierda es la que se ofende cada vez más, o la que incluso, habiendo sido un garante de la libertad de expresión, ahora prefiere poner por encima de la libertad de expresión cada vez más cosas, ¿no? Y es un poco aterrador. La izquierda ha comprado la idea de peligro simbólico. A mí el peligro simbólico es que, fíjate, hasta antes cuando me decías lo de cómo pueden utilizar cierta gente tus artículos, esa es la idea de peligro. Yo es que estoy en contra de la idea de peligro. Yo creo que el Mein Kampf era peligroso porque lo escribió un tío que acabó tomando el poder. Pero si el Mein Kampf lo hubiera escrito un loco que estaba en la cárcel y que luego no se comió un rosco, el Mein Kampf no hubiera sido un libro peligroso. Y el libro era el mismo. Otra vez lo de la Biblia. La Biblia y el Corán pueden servir para hacer matanzas masivas. Pero pueden no servir para eso también. La culpa no es del libro, es de la sociedad, de cómo está la sociedad hecha. Entonces ahora mismo, con la corrección política, lo que ha comprado la izquierda, y a mí me parece demencial, es la idea de peligro, de que el texto es peligroso, el texto en sí, no el grupo que hay alrededor del texto, sino el texto. Pero tengo la impresión de que estos son olas y que, esto es lo que dicen siempre, ¿no? Si tus padres son de derechas, tú eres de izquierdas, ¿no? Esta cosa de siempre, ¿no? Una generación contradice a la anterior. A lo mejor nos tenemos que comer 15 años de corrección política, pero la siguiente generación va a ser un atajo de punkis y zorras, pero del Cristo bendito, o sea, va a ser la movida otra vez. O sea, si nos convertimos en la virtud franquista, aunque sea de izquierdas, ¿no? De gente pura y que no quiere ofender a nadie, la siguiente generación va a ser una pisonadora, se lo van a pasar mucho mejor. Respecto a lo que tú decías de David Suárez, es verdad que la censura ha cambiado de dirección, que antes como que desde arriba la censura nos aplastaba y ahora con la democratización que han traído las redes sociales, la censura viene de abajo, o sea, del pueblo llano. O sea, ahora es la gente la que pide mi cabeza. ¿A ti te ha pasado alguna vez de que pidan tu cabeza a tus lectores? No, a mí me dicen que me lave el pelo. Bueno, pues mira, qué simpáticos son ellos. Sí, han cogido eso de que no me lavo el pelo y me dicen que me lave el pelo, pero mi cabeza no, el pelo nada. Yo te lo veo limpio hoy, Juan. Siempre tengo el pelo limpísimo. No, pero es verdad que es una calumnia. A David Suárez le pasó, ¿no? A David Suárez le han cargado sí, varias actuaciones, ¿no? En Elche el otro día. Sí, además que le despiden de cualquier parte, a lo mejor no por iniciativa de la empresa, sino porque se forma tal pifostio en las redes sociales que la propia empresa dice, es que no quiero que me relacionen con este tío. La empresa no está enfadada, está enfadada la gente y hacen que la empresa tome medidas, pero como que siento que ha cambiado un poco el eje de... Las empresas son súper cobardes. A mí lo que más yo creo el caso más paradigmático de cómo una especie de connivencia de las grandes empresas con ruido, motivado muchas veces por la izquierda y acaba generando injusticias enormes, es lo del ingeniero de Google. Google estaba preocupado por la brecha salarial dentro de Google y organizó un debate interno dentro de Google. Lo promovió. Google quería saber si pagaban menos a las mujeres y por qué, y qué pasaba ahí, y qué se podía hacer, etc. Porque Google tiene tanta gente que ni siquiera sabían. Abrió el debate a los empleados. Y uno de los ingenieros mandó un correo interno con un largo informe que había hecho sobre por qué había menos ingenieras en Google.
El informe es larguísimo, yo nunca lo llegué a leer entero, pero leí los extractos y tal, ¿no? El informe tenía una especie de... O sea, este era un ingeniero y el informe era dentro de un debate. No era un informe que fuera a servir para tomar ninguna decisión, era parte del debate. Ese informe tenía un enfoque cientificista. Y con esto quiero decir que daba a entender, utilizando estadística, que las mujeres no estaban interesadas en ser ingenieras, que es una de las posibles explicaciones dentro de un debate a por qué hay menos ingenieras, ¿no? No era tampoco, y no era una opinión que él dijera esto es así, no, había hecho un estudio estadístico en Google, fuera de Google, etcétera, en las universidades, qué pasa porque no hay ingenieras, y había llegado a una conclusión discutible. Una de sus compañeras filtró el informe a la prensa, y si ponéis el nombre del tipo, se llama... ¿Alguien lo sabe? Es como Cameron, no es Cameron, es parecido. Toda la prensa mundial, empezando por la estadounidense y siguiendo por la prensa pagafantas española, veas El País, El Diario.es, etcétera, que publican lo que publica, todas estas polémicas siempre se publican con los titulares traducidos iguales, dijeron un informe machista genera polémica en Google. Claro, el informe no era machista. Podía ser considerado machista, pero no era para ponerlo en el titular. Eso ya era como sesgar la opinión de quien fuera a entrar a enterarse del asunto, ¿no? Se están etiquetando, ¿no? Dos o tres días después despidieron al ingeniero. Después de un gran linchamiento mediático y en la prensa, despidieron al ingeniero James Damore. James Damore. Despidieron al ingeniero que simplemente había participado en un debate que la empresa había promocionado. O sea, la cobardía de Google de despedir a ese ingeniero por eso es inmensa. Y esto es lo que le pasó a David Suárez en Vodafone, es exactamente lo mismo. O sea, te contratan para que hagas chistes burros y haces un chiste burro y te despide. ¿Pero qué coño es esto? Y nos estamos acostumbrando. A mí me hierve la sangre con este asunto. No nos podemos acostumbrar. David Suárez hace chistes burros, es su trabajo. Te puede gustar o no gustar, pero su trabajo es hacer chistes con síndromes de Down y mamadas. O sea, ese es su tema. Y lo contrataron. Entonces lo despiden por un chiste de esos. Es incoherente, no podemos tolerar esto. No sé. Qué alegato final, ¿no? Sí, ¿no? Downs y mamadas, ¿no? Así de cierre. Downs y mamadas. Downs y mamadas. Ese es el titular, Juan. Muchas gracias. Hay que tener un cuidado con tus titulares. Pues nada más, ¿no? No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. ¿Quiere algo? Hostia. Bueno, yo tenía una inquietud sobre también otro género que... Hay otra botella de agua. No, tenía una inquietud sobre los otros géneros que practicamos sobre el tratamiento de Lorena y se habla sobre la entrevista. Juan, tú empezaste en el Confidencial haciendo a tu opinión, pero ha hecho y cada vez hiciste cada vez más crónica y luego entrevistas e incluso información propia de valor añadido, ¿no? ¿Tú te sientes cada vez más cómodo, quizá más cómodo en el género como la crónica o la entrevista? Y luego Lorena, que es una excelente entrevistadora, que le pregunta, yo creo que es la mejor repreguntadora que ahora mismo hay en la prensa española, sin lugar a dudas. Yo creo sin lugar la mejor, la que hace repreguntadora. Exactamente, repreguntadora, que hace preguntas está muy bien, pero repreguntadora es muy complicado. Entonces, si a lo mejor sentís un poco más identificado con el género más de la entrevista o de la crónica, o que explicáis un poco cómo convivir con esos géneros. Venga, dale. No sé, a mí la entrevista es lo que más me gusta, porque me la tomo como una cita. O sea, me lo tomo realmente como un proceso de seducción y al final acabo haciendo como un perfil psicológico muy rápido, ¿no? Como con 3 esbozos de la persona que tengo enfrente, solamente por cómo saluda o las primeras palabras que dice o cómo se siente cómodo o incómodo con ciertos temas, y por eso me es siempre muy excitante, porque no hay nada, o sea, no he aprendido nada sobre la entrevista y casi nada sobre la gente, porque en realidad todo el mundo es muy genuino, ¿no? Y sí que creo que, pero lo que sí se aprende es como a lidiar en muchísimas plazas, ¿no? A mí me gustan mucho las preguntas íntimas, me gustan mucho las preguntas incómodas,
Me gusta preguntar sobre amor porque me parece que no se habla de amor cuando es un tema que nos importa muchísimo a todos, fundamentalmente es lo que más nos importa en la vida, y luego en las entrevistas nadie habla de amor, es como no sé, si es que estamos todo el día pensando en el amor y en el sexo también, del que parece que se habla poco, ¿no? Y no sé, tengo poco que decir, o sea, me gusta mucho ese proceso, esa tensión, a veces lo paso francamente mal. Hay veces, o sea, nada está preconcebido, hay gente a la que le llevo 40 preguntas y a la 10 estoy como aburrida y me quiero ir porque me ha decepcionado muchísimo el personaje, o al revés, ¿no? Recuerdo a Eusebio Ponce, la que en realidad iba allí un poco a saludarle y acabé como rendida a él. Entonces la sorpresa es constante, creo que no se aprende nada, pero que el ring existe constantemente y no pasa nada por estirar un poco los límites, porque creo que con educación se puede y se debe preguntar todo. Luego está en la decisión del otro no contestar, ¿no? O salir por la tangente, pero yo creo que el entrevistador tiene que preguntarlo todo. A mí me gustaría entrevistar, pero no tengo el cuajo, porque a veces hago entrevistas, pero mis entrevistas no me gustan. No soy buen entrevistador porque tengo a Jesús Quintero en la cabeza, igual que tengo a Camille para la opinión, tengo a Quintero. Yo quisiera ser Quintero preguntando, pero no tengo bueno, no soy Quintero. A mí me gustaría hacer más entrevistas si supiera hacerlas como en esa escuela, pero no sé, porque enseguida me pongo nervioso, soy demasiado empático, pero empático con prisa. Entonces enseguida veo si la pregunta, no sé dejar silencios con un entrevistado. Para mí el máximo, o sea, el Oscar de la entrevista, o el premio Nobel de la entrevista es Quintero, y recuerdo algunas preguntas. O sea, Quintero se sentó delante de Julio Iglesias y lo primero que le preguntó, dejando un silencio muy raro detrás, hasta que Julio Iglesias vio que esa pregunta no iba de mala, fue: ¿usted cuántos hijos tiene? Esto dio pie a que Julio Iglesias empezara a hablar de sus hijos. Pero claro, la pregunta, mira si llevaba... Claro, que se te ocurra preguntarle eso a Julio Iglesias es ser un genio total de la entrevista. O sea, la has llevado a otra dimensión. Y como a mí no me sale nada que se le parezca, no hago entrevistas casi. Entrevisto a veces a un escritor por compromiso, por lo que sea, pero no me gusta. Y la crónica, pues... La crónica es que da mucho trabajo y no siempre salen los temas. A veces a mí me gustaría inventarme crónicas. Me gustaría que eso se pudiera hacer. Una crónica así, bueno, es que se hacía, como en Latinoamérica se hacía, ¿no? O en el nuevo periodismo se ha hecho mucho, ¿no? La mayor parte de lo que te cuenta el nuevo periodismo en crónicas maravillosas debe ser falso, porque no te pueden pasar tantas cosas siendo tú el cronista, ¿no? A mí eso me tira, ¿no? Pero en un medio yo creo que no se puede hacer mucho. Yo cuando hago crónicas no me invento nada y luego no me gusta cómo me quedan las crónicas, porque yo le echaría muchísima más gracia. Hago crónicas de color, pues te vas, observas, ves detalles, eso. Pero no me gusta. A mí me gusta la crónica literaria y creo que la crónica literaria necesita un poco de imaginación y rompe el contrato con un medio de comunicación. Yo a lo mejor podría hacer un buen libro de crónica avisando de que no todo lo que hay en ese libro es verdad. Como las que hacía Capote, si es que a mí me gusta ese tipo de crónica. Nadie se cree que Capote tuvo esa tarde con Marilyn Monroe, tal cual. Eso está lleno de literatura. Yo creo que en los medios ahora no se puede hacer. Estaba pensando, Juan, que de lo que decías de Quintero, que una cosa muy importante que enseñó Quintero es que no tenemos que ser perros policía en la entrevista, que a lo mejor puede haber una pregunta dura, pero la forma tiene que ser, según él, cómplice, ¿no? Y como lo generaba él decía que a Tejero no había que decirle, bueno, oiga, usted es un golpista, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Sino decirle, bueno, tuvo que estar bien eso del golpe de Estado, ¿no? Él decía que como que así es como se hacía hablar a la gente, ¿no? Que es un poco lo contrario a lo que hace ahora Ana Pastori, que ambos estilos son legítimos, pero yo sí que confío en eso que decía él, de que cuando somos suaves, como yo le llamo perrito cojo, cuando vamos en plan perrito cojo, la gente se suelta más y salen mejores entrevistas que si acorralamos a alguien contra la pared, ¿no?
¿Tienes tú una pregunta también? Antes hablabas de que, por ejemplo, en el mundo de la novela, el escenario es un poco apocalíptico, ¿no? Los problemas y ventajas que se tienen. Dentro de lo que es el columnismo y en la situación de lo que ya desde hace más de 10 años un poco la gran crisis del gran periodismo tradicional, etcétera, ¿qué perspectiva hay para el columnista? ¿Mejor, peor? ¿Tiene elementos positivos, negativos? En cuanto a... Tanto del lado, digamos, empresarial, de que viviendo para medio, fuera de lo que era el ambiente un poco más autónomo de la web 2.0, y un poco a nivel de social, de la presión social que estamos hablando del puritanismo, etc. Bueno, yo qué sé, para la gente que trabaja en los medios de comunicación casi nunca es una buena época, casi nunca hay muy buenas perspectivas. Yo creo que hay un muy buen momento para los columnistas y creo que eso es muy malo para la sociedad. Creo que hay un exceso de valoración de la opinión y hay veces que no sé si un artículo es de opinión o informativo cuando estoy leyendo la prensa y yo creo que eso es malo. O sea, creo que yo creo que yo tendría que tener menos éxito. Y tendría que tener más éxito gente que informa. Que informa. O sea, mis columnas se leen más que muchos artículos publicados en el día, en el periódico mío, que están informando de cosas. Yo estoy opinando sobre cosas. Y yo creo que eso da una mala imagen da una mala conclusión de cómo es la sociedad. Es una sociedad donde la gente quiere, lo que decíamos antes, que le cuenten cuentos. Pero no le interesa qué es lo que está pasando tanto. Le interesa cómo te lo cuentan, ¿no? Eso yo creo que es bueno para los columnistas, pero malo para... Lo que es bueno para el médico es malo para el enfermo, ¿no? Y viceversa, pues estamos un poco así. Perspectivas, yo no le recomiendo a nadie que se dedique a esto porque, yo qué sé, porque yo he tenido demasiada suerte y muchos compañeros míos están peor que yo. Entonces entiendo que la cosa está mal. Pero también creo que si uno... Luego veo que a gente que hace lo que yo considero que hay que hacer, le empieza a ir mejor. Porque no... O sea, hay dos opciones para que te vaya bien. O eres un panfletario y lo dices con cierta gracia para movilizar a la gente hacia las buenas causas, o encuentras un punto en el que todo el mundo está incómodo, pero no se te puede tampoco dejar de leer. Una de dos. Luego hay mucha morralla. Fíjate, estoy destrozando el papel este ya. Luego hay mucha morralla, y la morralla sobrevive, pero va... no sé. Las perspectivas son malas. Desde tu punto de vista, estamos en una época también sobre abundancia de información y quizás el protagonismo pasa más a quien selecciona o orienta esa información. Pues muchas veces la cantidad de datos brutos es enorme, pero si no sabes qué hacer con ellos... Sí, pero el periodista cocina los datos. O sea, claro, si nos vamos a Wikileaks, necesitas a alguien que te cuente lo que hay en Wikileaks, porque lo de Wikileaks no hay Dios que se lo... O la sentencia que ha salido ayer de los seres, y son 1000 páginas, pues necesitas un periodista que te lo cuente, pero que te informe de ello. Lo que digo es que se premia al que opina, no al que informa. Por ejemplo, yo creo que Neutral o Maldito Bulo son herramientas de opinión, porque no son ni neutrales, ni están contando toda la verdad. Tienen un sesgo. Y adornados de información objetiva están dando opinión. Y a mí ese tipo de cosas son las que me benefician y las que me preocupan. Yo creo que un Neutral, un medio así de verificación que fuera realmente informativo y no sesgado, no tendría éxito. Porque la gente no está demandando eso. A Maldito Bulo y a Neutral y esto, la gente va a ver las mentiras de los fachas. Van a eso. Porque... veo en Twitter quién retuitea y no es que sean totalmente deshonestos, quiero decir, también sacan muchos bulos que saca la izquierda, pero la línea editorial se nota. Así que, no sé, hay demasiada opinión. A mí me tendrían que decapitar. 10 años. 10 años y no hablas en el confidencial. Sí. O antes. Desde el primer año a mi alumno le hago leer.
una novela que va sobre Tesla, la historia de la electricidad en Estados Unidos y demás. Ajá. Y he visto como el primer año lo leían todos, es un punto sobre la nota final, es un 10% de la nota. Ajá. El primer año lo leían todos, cada año un poco menos, digamos, y este año, o sea, este curso pasado, no lo ha leído nadie. Es decir, estamos hablando de 120 alumnos que yo tengo, nadie ha querido conseguir un punto leyendo una novela, ¿vale? Entonces me gustaría que me dijerais por qué creéis que la gente no lee, o que la gente joven no lee a sabiendas incluso de que es un punto de su nota. Es decir, Ha habido una curva aquí abajo. absoluta, de 100% a 0%. Y no quiere decir que los jóvenes pierdan interés en todo en la vida, porque por otro lado, por ejemplo, he visto cómo el interés en la política, que yo siempre les pregunto, ha pasado de 0, y este año me han colocado un niño de 14 años una bandera de España en mi clase. Y yo he llegado y he preguntado, ¿eso qué es? Y rápidamente se ha levantado 2 o 3. ¿Tú qué pasa? ¿Que estás en contra de que yo ponga la bandera de mi patria? Es decir, que eso ha pasado también de 0% de interés a 100% de interés en adolescentes de 14 años. No sé si hay alguna relación entre gente que no lee y se vuelven fanáticos políticos, pero ¿por qué la gente joven no lee y no encuentra ningún atractivo en la lectura? Joder, Ni aunque le den un punto en un Si examen. eres físico, ahí está Newton, ¿no? O sea, 100% libros, 0% libros y aparecen las banderas, o sea, ahí se ve un juego de fuerza newtoniano bastante claro, no sé. Ayer estaba en el metro en Madrid y había una madre que tenía un carrito de bebé y el bebé tenía como... Se me da mal pesar los melones estos y saber cuánto pues podía tener... Antes de que sostengan bien la cabeza, 6 meses. Unos 6 meses. La mujer tenía un móvil en la mano que iba mirando así. Yo siempre, esto lo he escrito varias veces y espero que se corra el rumor. Cuando la gente mira así el móvil, le sale papada siempre. Y además está iluminada de blanco, hay que dejar de hacerlo aunque sea por eso. Pues la mujer tenía un móvil así y otro móvil así, en la otra mano, que le estaba poniendo al niño en la cara, en el carrito, para entretenerlo. Yo creo que eso es... Ese niño nunca va a leer un libro. Y nunca va a leer un libro porque está acostumbrado a que las cosas sean la hostia. Porque en el móvil, en el audiovisual, todo es continuamente la hostia. Todo es la hostia. Tú ves los dibujos que ven los niños ahora, los dibujos que veía yo tenían momentos de aburrimiento. Tú ves, los niños se aburren con Dumbo. Porque tiene momentos muertos, porque tiene momentos tranquilos. Ahora son la puta hostia todo el rato. Es espectacular. Y estar a ese nivel, pensar que la vida está a esse nivel todo el rato. Si te han puesto desde los 6 meses un móvil en la cara con imágenes de este tipo, claro, te lleva a un terreno en el que tú no puedes esperar a que el libro avance. Es que no puedes, no estás preparado. Esto se está escribiendo mucho. Hay un libro que se llama La transformación de la mente moderna, que habla de esto. En las universidades estadounidenses ya está llegando la primera generación que nació con estas tecnologías. Y el cambio es el mismo que has dicho tú, es que me has dejado asustado. Me has dejado asustado. Lukianoff y Jonathan Haidt, que son los autores de La transformación de la mente moderna, que son profesores en Estados Unidos, dicen el año que llegaron los niños que habían empezado con Twitter siendo muy pequeños y que habían ya crecido, digamos, en este mundo audiovisual, fue el año que la universidad empezó a pedir que hubiera espacios seguros, que los estudiantes empezaron a exigir que hubiera aulas con gominolas para irse a estar protegidos cuando viniera alguien para dar una conferencia que ideológicamente no les gustara. El año es el mismo. Yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que lo que le pasa a los niños ahora no es solo que no lean, es que están acostumbrados a que todo sea la hostia y no se puede bajar el nivel. No se puede bajar el nivel, se aburren. ¿Pero será cíclico? ¿Volverán No. los chavales alguna vez? No, o sea, aquí, hasta que no se tomen medidas y se entienda que la sobreestimulación de la tecnología en las mentes en formación está produciendo problemas, yo creo que a mí me recuerda, en Mad Men hay un momento en el que de pronto empiezan las campañas antitabaco, pero en esa época el tabaco era bueno. Los médicos decían que era bueno, que había que fumar. O sea, de pronto la sociedad se da cuenta de que estamos tomando algo que bueno no es, que lo puedes tomar, que tienes que ser responsable, lo que sea, pero bueno no es.
Pues yo creo que está por llegar el momento en que nos demos cuenta de que esto pasa con los móviles y con la tecnología que estamos manejando. Hemos sido las cobayas de unas empresas a las que les importaba un carajo la salud mental de sus usuarios, eso está claro. Y en los chavales jóvenes se ve. Mi mujer es profe de filosofía y ella lo que critica más es lo de los profesores estrella, que es esta otra cosa que ha surgido también, que son estos profesores que son como la puta hostia, charlater, ¿no? Truquitos, te saco un conejo de la chistera y en detrimento de la clase magistral, que está muy mal vista y que están intentando que no podáis dar clases magistrales, ¿no? Hay que meterles videojuegos. A mí me obligan a no dar clases magistrales, me regalan si yo doy una clase magistral, tengo que hacer un dibujo, tengo que hacer un baile, tengo que hacer una coreografía. Claro, y si no acostumbras a un chaval a que se aburra oyendo al puto profe de física que nos está contando un rollo aquí durante una hora, si no acostumbras al chaval a ese aburrimiento, ¿cómo va a tener cómo va a estar entrenado en el aburrimiento lo suficiente para sentarse con un libro? No sé. Esto es que este tema me tiene también muy loco porque creo que tenemos que contribuir a volver a conseguir que los pequeños se aburran. Porque si no se aburren van a ser unos hijos de puta de cuidado. Porque impacientes, exigentes, todo está mal. Claro, si te acostumbras a eso, todo está mal. Una última cosa, es que este tema no para darle vuelta. El otro día en Euskadi, no sé dónde, en San Sebastián, me hicieron la misma pregunta. Y luego, después en las cañas, estuve hablando con un tío que me dijo, yo sé cuál es la diferencia. Y en Euskadi, como tienen las montañas, toda la naturaleza esta, dice, hay dos tipos de niños. Dice, los niños que leen, todos se van al campo. Los que no se van al campo no leen. Y digo, hostia, claro. Los que van al campo están acostumbrados a mirar un paisaje, ¿no? a esa realidad que no es tan excitante como la de la pantalla. Y los que no van al campo están todo el día con el videojuego y con la sobreestimulación, ¿no? Qué casualidad que los que van al campo lean y los que no van al campo no. No sé. Si tenéis hijos, que hacéis que se aburran. De la clase magistral aburrida te excavaban leyendo escondidas. Claro. Porque las clases magistrales siempre han sido muy aburridas y yo creo que es horrible. Pero antes, cuando te tocaba el profesor coñazo, yo por lo menos te llevas un libro a clase, te lo ponías debajo y te ponías a leerlo. Claro. Ahora tienen el móvil escondido debajo de la mesa. Yo creo que la clase magistral no es el problema. No, pero en general, una sociedad que deja de creer en la clase magistral es una sociedad que tiene miedo a que los niños se aburran. Que cree que es un problema que los niños se aburran en clase. Y eso es una sociedad que ha perdido totalmente la noción de lo que es una mente en formación. Si es que lo están diciendo ya los psicólogos. Los psicólogos están dando la alarma. Cada 2 por 3 se publica en la prensa algo. Yo creo que alguna entrevista has hecho tú en este sentido. ¿No entrevistaste tú a una psicóloga? Ah, pues pensaba que habías sido tú. Que dan la alarma, que dicen, es que estáis destrozando los cerebros. Que es tóxico esto, que una mente que no aprende con la lentitud, que no se adapta a los procesos de lentitud del aprendizaje, una mente que está intentando ser alimentada con estimulación continua, es una mente que no está reteniendo, que no está formándose. No sé, a lo mejor lo que pasará es que esta generación montará la Tercera Guerra Mundial y nos quitaremos de problemas. Es otra opción. Bueno, es el final. Esta clase magistral ha terminado. Bueno, muchas gracias a todos por venir, ¿no? Oye, muchas gracias y...